Vamos a empezar con el tema Venezuela. Vamos a hablar, evidentemente, también de que me sorprende que haya quedado fuera una Bolivia que había mostrado cosas interesantes. Después se cae estrepitosamente con Chile. Se mete Chile. Se queda fuera Paraguay. Rarísimo porque organiza el torneo. Se juega en casa. Muchas cosas a favor. Estos torneos Paraguay por lo general los compite bien porque tiene jugadores fuertes, aguerridos que marcan diferencia en este tipo de categorías por tema físico y demás. Pero mira, llamativo que se hayan quedado fuera. Y se ha quedado fuera también la selección peruana, ¿no? Chile, Perú, Bolivia y Paraguay, los tres que se han quedado fuera, a diferencia del torneo anterior que se quedó fuera Perú, que viene siendo una de las selecciones en estructuras más flojas de los últimos años, en estructuras inferiores y demás. Perú se vuelve a quedar fuera, se queda fuera, a diferencia del año anterior, se queda fuera Paraguay y no se queda fuera Ecuador, que está cerca de llegar a la final, tuvo cerca de llegar a la final de este torneo, algo que se esperaba en el sudamericano pasado y esta vez, pues Ecuador lo hace muy bien, no se queda fuera del mundial como en el sudamericano pasado. Y se queda fuera la selección boliviana que se había clasificado en lugar de Uruguay, que se quedó fuera en el torneo anterior. Es decir, que Uruguay y Ecuador se hayan quedado fuera del sudamericano previo a este, nos hace pensar que si bien es cierto que es un torneo donde clasificar no es tan complejo, que muchos entran incluso por la ventana, pues tampoco es que te regalan las cosas en un torneo donde clasificas. Es que para que se den cuenta, muchachos, lo difícil que es Sudamérica, siempre hablo de esto, em, no hay excusas. Venezuela tenía que clasificar, no hay excusas para los bolivianos también, con lo que venían haciendo y mostraron en primera ronda, debían clasificar, no hay excusa para los paraguayos, no hay excusa para los peruanos, pero nunca es fácil, nunca es fácil. Nunca es fácil. Y para muestra un botón, Colombia estuvo a un partido de quedar fuera de todo y Colombia ganó el torneo. O sea, estuvo a nada de quedar fuera o de ser el candidato a pelear el quinto, sexto, séptimo, octavo puesto y resulta que termina ganando el torneo y goleando a Brasil y Argentina de una forma tremendamente contundente, que además son resultados que yo no quiero decir que son engañosos, son resultados meritorios, son buenos resultados. Colombia fue superior, pero Colombia fue bastante pragmático. Si ustedes vieron esos partidos y ven los resúmenes, se darán cuenta que Colombia supo aprovechar los errores tremendos que tuvo el rival, hizo un torneo muy inteligente, que fue quizás lo que le faltó para ganar el sudamericano anterior, donde también Colombia llegó a la final. Entonces, nunca es fácil. Si en el torneo anterior quedó fuera Uruguay, en el torneo anterior quedó fuera Ecuador, que era candidato al título y ni siquiera entró al Mundial, y quedó fuera Perú, bueno, que eso sí es un poco más evidente, que no vienen bien. Y en este torneo quedan fuera Paraguay, Bolivia, que venía bien y empató con Argentina, que llegó a la final, y queda fuera Perú nuevamente. Esto dice que fácil no es. Pero cuando tú evalúas la necesidad de crecer, de sostener procesos, de avanzar, obviamente tiene que existir la crítica si es que tú sientes que las cosas desde el punto de vista futbolístico no se están haciendo de la manera adecuada, correcta, como uno esperaría. Em, y de eso vamos a hablar. Empecemos con el tema Venezuela. Venezuela logra, muchachos, meterse como séptima clasificada a este Mundial Sub-17. Es tercera vez que va a una Copa del Mundo de la categoría. De forma consecutiva. No, no es la tercera vez que va. Creo que ha ido 4 o 5. Pero al menos de forma consecutiva, esta es la tercera. O sea, Venezuela tiene 3 citas continuas en esta categoría. Esto la posiciona como una de las selecciones habituales que además demuestra que tiene capacidad de sacar jugadores desde las inferiores y poco a poco irlos desarrollando, que después cuando lleguen a la 20 puedan competir también, que nos ha pasado. Pero a diferencia de ediciones anteriores, Venezuela no lo hace de una manera tan contundente, llega en el puesto 7, estuvo a punto de quedar fuera. Entonces, dos cosas. Número uno, empecemos con lo positivo. Vamos a empezar con lo positivo. Siempre se debe celebrar la clasificación mundial, sea cual sea la forma. Siempre. ¿Por qué se celebra clasificar un mundial? Porque evitas perder una generación y eso siempre es importante. Siempre es importante que una generación no se pierda, que la puedan seguir escauteando, la puedan seguir viendo, la puedan seguir analizando, que se puedan seguir mostrando, e irte como experiencia, ¿no? Irte a Qatar a disputar una Copa del Mundo con el himno nacional allí, con rivales de otros continentes
y todo el contexto internacional y una experiencia a esa edad de chamos que incluso a lo mejor ni siquiera algunos de ellos han podido salir del país o tomar un avión, eso es una maravilla. Entonces siempre se tiene que celebrar que esto ocurra. Yo estoy seguro que los hermanos bolivianos que nos estén escuchando entenderán, em, entenderán muy, muy bien que, bueno, es mejor ir a no ir, o sea, ir de séptimo a no ir. Entonces, muy bien por Venezuela, que además, esto es otra cosa que quiero decir, pudo ganar un partido de esos decisivos, porque obviamente, siempre hablamos de que Venezuela los partidos claves no los gana. Caso, por ejemplo, de las chicas que no pudieron ganar el partido contra Argentina, ni contra Colombia, ni sacar empates, partidos que eran claves. Nos pasa eso en la masculina, pero, y nos ha pasado muchas veces en los sudamericanos inferiores, y mundiales inferiores, pero en esta ocasión Venezuela le gana a Bolivia, un partido clave. Y cuando muchos entendían, probablemente que esta selección boliviana venía mejor. Esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es algo que se tiene que reconocer. Entonces está bien que se haya clasificado, que se haya ganado un partido importante. Bolivia venía bien. Bolivia le había empatado a Venezuela teniendo un hombre menos en la primera ronda. Bolivia le había empatado a Argentina, le había hecho partidos a, a diversos seleccionados, pero después se cae con Chile y Venezuela, sufriendo al principio, pero después teniendo un partido correcto, le gana a Bolivia por la mínima y logra el resultado. Y salva el proceso de alguna forma, salva la clasificación, salva la posibilidad de estar en la Copa del Mundo y que no se pierda estos jugadores. La parte negativa, ¿cuál es? Creo que es evidente para la mayoría. Creo que es evidente que hay una exigencia en base a lo que hemos visto en seleccionados anteriores, sub-17, y esta vez se vio una Venezuela que no cuajó, una Venezuela que no se vio bien en el terreno de juego, que no pareciera tener una idea clara de lo que quiere hacer, que además falló muchos goles también. Algunos le achacan la situación de que Venezuela no haya tenido un mejor premundial a que los jugadores no son tan talentosos. Sin embargo, creo que en una etapa formativa la mayor responsabilidad, a diferencia de las selecciones mayores, donde los técnicos también son los más responsables, pero a diferencia de las selecciones mayores, donde los jugadores tienen responsabilidades mucho más pesadas, porque ya son adultos, son tipos que deberían rendir con mayor experiencia, en las inferiores yo no me atrevería a decir que los jugadores son los principales responsables de que no se haya jugado bien al fútbol. Porque para eso yo quisiera verlos con otros técnicos, con otro técnico, para poder saber si estos jugadores dan más, para ver si estos jugadores tienen otro nivel de confianza encarando este tipo de partidos, para ver si le creen mejor o más la idea al entrenador. Y nos muestran otra cosa. Porque, claro, para mí es muy fácil aquí pegarle a un chamo de 16 años y decirle, no, este chamo es un limitado, este chamo no sirve, este chamo no juega bien. Y miren, creo que es bastante injusto porque quizás el que no esté rindiendo de la manera adecuada, como se debería, en un contexto de esta magnitud, que además es un tipo formador, que tiene experiencia en formativas, que es Ferreira, que es el técnico, yo creo que el técnico debe ser el principal señalado, ¿no? Eso para mí es innegable. Para mí la mayor responsabilidad del mal juego de Venezuela en este torneo es de Ferreira. Pienso, soy de la convicción que el proceso debe ser revisado. El proceso debe ser revisado. Y debe ser revisado desde dos puntos de vista. Número uno, ver si la plantilla debe reforzarse. ¿Por qué? A mí me da la impresión de que los jugadores seleccionados, debe haber un universo de jugadores dentro de este grupo, ¿no? Que fueron correctamente seleccionados, que son los que tienen que estar, pero estoy seguro que hay otros jugadores que por allí no se están escauteando de la manera adecuada y no se incluyeron de manera oportuna en la lista. Eso debe pasar en el Mundial, reforzar al equipo para ser más competitivo. Porque siempre, siempre, siempre el objetivo de la formación de jugadores es formarlos como ganadores, no solamente formarlos desde el punto de vista de prepararlos físicamente, mentalmente, que nutran a la mayor en el futuro, que desarrollen buenas carreras. Eso está bien, pero a los jugadores hay que formarlos como ganadores. Hay que, si queremos cambiar en algún momento la forma en cómo vemos nuestro fútbol, en cómo nos autopercibimos desde el punto de vista futbolístico,
tiene que pasar por el hecho de que los jugadores quieran ganar torneos y si no los ganan, que los compitan. Y repito, el que crea que esto no es posible, vamos a la selección del 2017, del Mundial Sub-20, que fue subcampeona y porque se falló un penal, porque si no, capaz ganábamos. O sea, de que se puede, se puede, y que hay talento, hay talento. Entonces, para tú formar ganadores, necesitas un técnico que juegue a ganar. Y para tú jugar a ganar, tienes que tener el conocimiento técnico y la preparación suficiente para llevar este grupo a puerto. Si por allí te falta talento, tienes que reforzar entonces la plantilla, pero no puedes no reforzar la plantilla y no puedes quedarte siendo entonces el técnico de la selección sub-17 si no das resultados. Entonces yo revisaría esas dos cosas. Creo que es importante que de cara al Mundial se busque un nuevo entrenador, se busque un nuevo cuerpo técnico que esté más preparado para asumir las riendas de este grupo en una cita donde estos chicos se van a exponer. Y quiero que estos muchachos venezolanos se expongan de la mejor manera posible con un técnico que les saque el mejor rendimiento. No debemos esperar a que nos pase lo que nos pasó con Batista o lo que nos pasó con Conti o lo que nos pasó con Colochini, etcétera, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que Ferreira sea un técnico horrible, que Ferreira sea un mal tipo, que Ferreira que mal, Ferreira, no, Ferreira fue, no. Pero bueno, son decisiones federativas, normales, como cuando uno le va mal en un trabajo y toca reemplazar, mira, no te fue bien, creo que evaluando los resultados hay que dar un giro de tuerca. Yo entiendo que por allá a la federación le pueda costar tomar esta decisión, porque si toma esta decisión sería una demostración de que se equivocó a la hora de seleccionar a Ferreira como técnico. Esto significaría asumir que clasificar de esta forma no fue lo más rimbombante, pero creo que la gente no es boluda. O sea, la gente, como dirían en Argentina, la gente sabe, la gente lo está reclamando y es por algo. Entonces tú no puedes tapar el sol con un dedo. Si tú decides mantener a Ferreira simplemente para decir al final de tu gestión, yo llevé a tales y tales selecciones a un mundial, la gente va a recordar que a este mundial se fue en el séptimo lugar, que está bien, que se celebra, como dije al principio, pero la gente no te lo va a aplaudir. Sí te va a aplaudir la gente que tomes la decisión correcta a tiempo de buscar un nuevo técnico y demostrar con un nuevo técnico que se pudo jugar mejor. Que es lo que la gente iba a aplaudir si se sacaba a tiempo a Batista, que no se hizo, donde también tuvieron influencia varios jugadores de la selección mayor capitanes, que no permitieron que Batista se fuera porque se sentían en zona de confort con él. Bueno, fíjense a dónde nos llevó esa situación. Entonces hay que evitar que pase algo similar. Yo no estoy seguro de que vaya a pasar. Yo no estoy. Además, es chimbo porque pararme acá a decir esto significa que un Ferreira se quede, por ejemplo, sin trabajo, tenga que pasar otro cargo. Pero bueno, muchachos, aquí no estamos para estar diciendo, mira, sí, no, ojalá le vaya mejor y no importa lo que haya pasado, que siga, ¿no? Nosotros estamos aquí para tratar de velar porque estos chamos tengan una mejor preparación, un mejor futuro y quedó demostrado que con este cuerpo técnico a mí no me parece que se haya jugado bien. No me parece. Pero los chamos demostraron tener mucho amor propio, eso me gustó, y demostraron que son capaces de sobreponerse a malas situaciones y lograron meterse a la Copa del Mundo, lo celebraron con total catarsis y yo no quiero que sean ellos los principales señalados de todo lo que sucedió. O sea, no podemos permitir que estos sean, estos chamos sean los que se sientan culpables de no haber hecho un buen fútbol. Me niego a eso. Pero bien, bien por la selección. Bueno, Bolivia sí me parece realmente llamativo que se hayan quedado fuera. No tanto, o sea, Bolivia siempre llega con un cartel bajo en cualquier competición de Conmebol, ¿no? Igual que nosotros, igual que Venezuela, igual que Perú últimamente. Pero con Nabil Nassif, 9 de esta selección boliviana, había hecho muchos goles. Al final ni siquiera sé si quedó campeón del torneo en goles. Puede ser, ¿ah? Miren, el 9 de Bolivia hizo 4 goles. El 9 de Bolivia fue, mírenlo acá, líder goleador del torneo, con 4 goles, empatado con Escorcia, que lo empató en los últimos partidos, el colombiano, ¿no? Pero Nassif, incluso una nota mayor que él. 11 tiros metió Nassif también, además, un tipo muy peligroso, pragmático, 3 dribles exitosos, un 9 de área, 36% de conversión, buen porcentaje para todo lo que genera, muy bien.
Vean, Escorcia, 19 dribles, o sea, un driblador tremendo. Creo que Escorcia es extremo. Ya lo vamos a chequear bien. Yo les soy honesto, el sudamericano lo tuve que ver eh, de a poco, ¿no? En algunos momentos vi más partidos y en otros no vi tantos. O sea, me hubiera gustado ver más partidos del sudamericano. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Vamos a ver si puedo volver con mi cámara, muchachos. Un segundo y continuamos. Em, pero bueno, sí, más o menos tengo referenciado lo que hicieron algunos jugadores o varios jugadores del torneo. Entonces, Bolivia me sorprende que no haya podido no derrotar a Venezuela. Creo que Venezuela cuando se enfrenta a Bolivia en un territorio neutral, por lo general se siente muchas veces superior y sale adelante. Pero sí pensé que Bolivia le iba a ganar a Chile. A Chile, sí, a Chile le cuesta muchísimo jugarle a Bolivia, siempre, en los últimos años al menos. Bolivia tiene dos eliminatorias seguidas sacando puntos en Santiago. En Bolivia le hace partidos a Chile siempre en las inferiores y Chile lo goleó 4-0. Me sorprendió Chile porque no hizo unos muy buenos primeros partidos y después se cae, casi queda fuera. Y después en la segunda ronda, la selección chilena arrolló a Bolivia y se mete en el Mundial, ¿no? Uno de los clasificados. Creo que terminó siendo el quinto clasificado. Em, bueno, acá tengo ya está con el tema de Venezuela, ¿no? Quedamos claros de cuál es mi postura. Vamos a ver qué hace la federación. Ojalá entiendan esto, ¿no? Ojalá puedan entender que lo que pide la gente es una federación atrevida, arriesgada, que tome decisiones fuertes, difíciles. Y no tanto como eso, como reafirmar que lo vienen haciendo bien con todas las decisiones que toman. O sea, dejar a Ferreira no va a hacer que la gente valore más a la federación. Al contrario, tomar una decisión complicada, difícil, de no nos gustó, vamos por otro, como pasó con Baliño, por ejemplo, que me pareció acertado cuando no le fue bien el sudamericano, que jugamos en casa, el sub-20, se fue de la federación. Bueno, si esto pasa, nuevamente la gente va a respaldar a la federación por sus decisiones difíciles, porque no es fácil, no es fácil. Además deben conocer a Ferreira, debe haber una buena relación, o sea, nunca es fácil, debe ser un tipazo, además. em, y es un tipo preparado en el fútbol venezolano, nadie va a decir que no. Pero creo que no está a la altura del reto, al menos no me gustó, siento que no cuajó con el equipo. Ok, entonces, eso con Venezuela, eso con Bolivia. Bolivia. Creo que tiene Bolivia el 9 asegurado para el futuro. Creo que Nabil Nassif es un 9 de esos, del estilo que le hacen falta a los bolivianos desde que se fue Marcelo Moreno Martins. Un killer realmente. Un tipo que te hizo un gol de volea y después de chilena en el mismo partido. En este proceso. Ese es un jugador. Líder goleador del torneo, el boliviano, Nabil Nassif. Creo que de cara al futuro, es más, Villegas que le gusta poner jugadores jóvenes como Paniagua, que tiene 18, 19. Creo que va a llamar ya a la mayor a este muchacho, lo va a poner, lo va a hacer debutar, estoy seguro. Y debería, porque le hace falta nueva Bolivia. Bueno, em, qué locura lo de Paraguay. 2 goles a favor, 6 en contra. Además, Paraguay no ganó ningún partido, perdió 3 encuentros, empató uno. Fue muy mala Paraguay, muy mal. Miren, los partidos que tuvo Paraguay, que además jugó en casa, solamente le sacó un punto a Uruguay, que se vio recontra irregular. Pero a mí lo que me llama la atención de Paraguay es que en categorías inferiores tiene altas y bajas. ¿A qué voy con esto? En la sub-23, Paraguay es la actual campeona de la categoría. Paraguay es campeona del preolímpico, lo ganó en Venezuela, con Diego Gómez, una muy buena generación. Y tú dirías, bueno, entonces quiere decir que se vienen haciendo bien las cosas de las estructuras, de las bases. Pero la Paraguay anterior, la que eliminó a Venezuela del Sudamericano Sub-20 en su propia casa, venía empezando muy mal ese Sudamericano. De hecho, le meten como 6 goles, no me acuerdo si los brasileños o los argentinos, creo que fue Argentina, le hacen un 6-0 en la primera ronda. Y deciden cambiar al técnico en esa primera ronda. Por cierto, muchachos, ya somos más conectados. Vayan dejando su mensajito que los voy leyendo. No sé si han dejado más. Acá no se me han actualizado nuevos comentarios. Cambiar a Ferreira faltando 7 meses para el Mundial es empezar de cero. Supongamos que la federación lo haga, que vengo con Sí, pero Luis, ese siempre es el mismo, ese es el mismo debate de siempre, ¿no? Falta muy poco porque tal cosa.
¿a quién vamos a traer? Bueno, mira, primero creo que esa respuesta la tiene que tener la Federación de Fútbol, no nosotros, ni como hinchas, ni como fanáticos, ni como periodistas. No es una decisión nuestra, es algo que tiene que tener dentro de su carpeta la Federación. Y esto siempre lo debe tener en cuenta una Federación de Fútbol. Em, ¿Por qué te cuento esto? Y me viene muy bien tu comentario para lo que estoy diciendo de Paraguay. Las federaciones que toman decisiones a tiempo son federaciones que al arriesgarse consiguen resultados. ¿A quién iban a traer, por ejemplo, de Paraguay cuando después de perder 6-0 en el sudamericano que se hizo en Venezuela el sub-20, perder 6-0 con Argentina y estar cerca de ser eliminados? ¿A quién tenían que traer para suplantar un técnico que evidentemente lo venía haciendo horrible? Bueno, sacaron al técnico y pusieron a dirigir al asistente técnico y dijeron, este técnico no va más, vamos a resolver con lo que tenemos. Encárguese usted y logre remontar la cuesta y después vemos cómo salimos. Y eliminaron a Venezuela de ese sudamericano sub-20. Y esa decisión llevó a esa Paraguay al Mundial sub-20 y nosotros no lo pudimos disputar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El trabajo de selección no requiere un proceso tan desarrollado como el que requieren los clubes de fútbol, donde tú tienes para trabajar todos los meses y todos los días con tu equipo y los concentras todo el tiempo y los ves toda la semana. Un seleccionador selecciona. Y un trabajo de selección nacional lo puede hacer alguien sin ningún tipo de inconvenientes, faltando 7 meses, sin ningún tipo de inconveniente. Si no, bueno, vean el caso de, no sé, Marruecos. Marruecos acaba de asumir el riesgo de tener un nuevo entrenador. Tuvo problemas con Regragui, se tuvo que ir Regragui. Ha pasado en muchísimas ocasiones. Y no pasa nada, a veces termina saliendo bien, a veces termina saliendo mal. A lo que voy es que si seguimos apostando por lo mismo, lo que no nos dio resultados, no esperemos resultados distintos. Lo más probable es que nos vaya muy mal en el proceso mundialista. ¿Por qué? Luis Rodríguez, hermanito, ¿por qué te digo esto? Porque cuando empezó a irle mal a Ferreira con los resultados de los amistosos, que le fue bastante mal, creo que ganó un solo partido como en 11, la gente lo notó, lo dijo y el comentario que salió fue muy similar al tuyo. Bueno, pero entonces ¿a quién vamos a traer si faltan tantos meses para el sudamericano? Y no se trajo a nadie diferente. Entonces, siempre o sea, tenemos que esperar a que llegue el mundial y nos vaya mal o bien. Ojalá nos vaya bien con Ferreira, buenísimo. Pero tenemos que esperar ese momento para tomar decisiones difíciles. Creo que eso es lo que diferencia a nuestra federación con las demás federaciones de Conmebol. Ninguna federación de Conmebol se banca resultados negativos de forma reiterada. O sea, Bolivia tuvo 3 técnicos en el proceso anterior, 3. Y uno de esos técnicos trajo la idea de jugar en el alto. Y eso fue lo que cambió absolutamente todo. Paraguay tuvo que buscar 3 técnicos también. Y uno de esos técnicos los llevó al Mundial y cambió la eliminatoria de un momento para el otro. ¿Por qué tendríamos que nosotros esperar a que nos salga bien o mal algo, lanzar una moneda al aire? Además sabemos que no vienen saliendo bien las cosas. ¿Por qué tenemos que esperar a ese momento para tomar una decisión difícil? Creo que no. Además, no se trata de culpar a alguien después. O sea, si la federación trae a alguien y ese alguien no funciona, listo, no se trajo a la persona adecuada. Pero tampoco te puedes quedar eh, viendo a ver si lo que tienes actualmente te sale bien. No sé si me logro explicar, ¿no? Igual esto es una opinión muy personal. La Copa Mundial Sub-17 de Qatar tendrá 4 selecciones de la Gran Colombia, siendo Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Da nombres porque las decisiones hormonales siempre terminan muy mal. Ese resultadismo tiene jodido a Venezuela, o tomas decisiones con bastante anticipación o no las tomes, deja la hormonalidad. Pero Luis, hermano, no estoy hablando desde la hormonalidad, estoy diciendo algo que creo fielmente. Los nombres, los que tienen que estar en carpeta, los nombres que tienen que estar en carpeta son los nombres que maneja la federación. Eso no lo maneja un youtuber, ¿me entiendes? Mi pan, o sea, eso no lo manejo yo, eso no lo maneja. Yo soy un youtuber, hermano. O sea, yo estoy aquí compartiendo mi opinión acerca de lo que creo que debe hacer la selección Vinotinto como alguien que valoro a las selecciones nacionales y que quiero que les vaya bien. O sea, si quieres, puedo salir acá a decir, muchachos, dejemos todo así, total, esperemos a ver cómo nos va y después tomamos decisiones, porque así es muy fácil. Y no, o sea, ¿quién va a saber mejor que yo que no? O sea, ¿quién va a saber mejor que la federación? ¿Quién va a saber mejor que, no sé, Vizcarrondo y todo este entorno de escauteo, de trabajo interno que maneja el fútbol venezolano?
¿Qué nombre deben poner allí? Eso no lo tengo por qué saber yo, no lo tienes por qué saber tú. Y creo que siempre le queremos achacar esa responsabilidad a quienes no, nosotros no somos responsables de lo que le pasa al fútbol venezolano. No lo somos. Siempre se le dirige la atención a, no fue mal, eso es culpa de los periodistas, es culpa del youtuber, no, brother, eso es culpa de la dirigencia, los cuerpos técnicos y es culpa de los jugadores. Eso no es culpa de un youtuber. O sea, perdóname, pero creo que por ahí no va la cosa. Y no es una cuestión de hormonalidad. O sea, que después de todo lo que nos ha pasado, después de ver que las cosas siguen saliendo mal, vamos a seguir alcahueteando que se queden técnicos que no dan resultados, perdón, pero yo así no lo veo. La federación no se caracteriza por contratar técnicos rápidamente. La verdad, Ferreira va a ir a ese mundial, no se engañen. Sí, yo creo que va a terminar yendo Ferreira, yo también creo. Pero de que creo que es lo que debe hacerse, pero para nada, para nada. Bueno, ese es el tema con Venezuela. Igual, créame, estoy muy feliz de que la Vinotinto pueda ir. O sea, quiero ver a los chicos, quiero verlos. Por ahí hubo unos nombres interesantes, unos jugadores que me parece que hicieron un buen trabajo por los extremos. Creo que falta mejor definición. Es algo que puede trabajarse y se puede concretar mucho mejor las jugadas. Esperemos a ver cómo nos va en esa Copa del Mundo entonces. Bueno. Y muchachos, no confundan, esto lo tuve que escribir ayer en redes sociales, no confundan la crítica oportuna con no querer al país. Nada ganamos con engañarnos a nosotros mismos. Porque de paso, fíjense que yo cubro a todas las selecciones de Conmebol, lo hago a través de este canal. Los únicos que alcahuetean una y otra vez a su propia selección somos nosotros, los únicos que justificamos absolutamente todo lo que nos pasa, que somos de hecho los únicos que no hemos podido trascender. Entonces, cuando de verdad a nosotros, mira, se nos pidió durante el proceso Batista que fuéramos críticos con el proceso Batista, pero después de haberlo alcahueteado los demás hasta el cansancio. A mí me llegaban mensajes diciéndome, bueno, ¿y a quién? Si sacamos a Batista ahora, ¿a quién vamos a traer? Y yo decía, a cualquiera, eso lo tiene que buscar la federación. Bueno, pero da nombres. Me decían algo similar a lo que me dice el pana José Luis, Luis Rodríguez, perdón. Luis Rodríguez MB7CC. Que es un razonamiento válido, yo no digo que no. Yo también he usado ese argumento antes, años atrás. Pero bueno, ¿y a quién trae si se va Batista? No es mi decisión, lo tiene que buscar la federación, tiene que tener un plan B la federación. No lo tuvo y nos quedamos fuera del mundial. Y después sí era culpa de los periodistas que no dijeron nada de Batista. Bueno, yo sí lo dije, a tiempo y en su debido momento. Bueno, Uruguay no me dio buenas sensaciones tampoco. Ahora le metió 3 goles a Venezuela, le hace un partido bien inteligente, lo esperó que Venezuela, o sea, le pudo contragolpear bien a la selección Vinotinto, le hace buenos goles para terminar definiendo su clasificación. Sin embargo, después Uruguay pierde incluso su último cotejo contra la selección chilena. Chile le gana 3 goles a 2. Esto demuestra que la selección chilena al final terminó siendo superior a la selección uruguaya. Tuvo buenos resultados Chile, que repito, se cayó al final, quizás por cansancio, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Bueno, vamos a hablar de lo más importante, ¿no? ¿Quién gana este torneo? El torneo lo termina ganando la selección colombiana. Le gana a Brasil 3-0 y le gana a Argentina 4-0. Al fin, muchachos, la selección Colombia se logra quitar esa mufa de la teoría, ¿no? La selección Colombia que no gana, que no gana, que no gana, que siempre llega a las finales últimamente y no gana, y no gana, no gana. Bueno, nada más y nada menos que le ganó 4-0 a la selección albiceleste. Le ganó bien, le ganó de forma muy inteligente. Hace un partido realmente trabajado, donde sufrió mucho en el primer tiempo, mucho, mucho. Argentina fue en el primer tiempo muy superior, pero después hay un tema con la luz, se va la luz en el partido, tienen que cortar el encuentro y pasan unos 15 minutos, algo así, y esos 15 minutos se tienen que reanudar. En esa reanudación, Colombia empezó a hacer su partido inteligente. Aprovechó que Argentina, no sé si se durmió, es la palabra, pero empezó a contragolpear fuerte y empezó a ser pragmática Colombia. Y así, muchachos, llegaron no uno, ni dos, ni tres, sino los 4 goles. Pragmatismo puro, remate cuando tenían que rematar, no te driblaban casi hasta que llegaban a la última línea y allí venía el último drible, ¡pum! Contundencia y gol de la selección Colombia. Y cuando ustedes revisan lo que pasó contra la selección de Brasil fue exactamente el mismo partido. Colombia empezó
muy adormecida, muy metida atrás, o al menos eso parecía. Y cuando se durmió el rival o se cansó, Colombia fue con todo. Y mandando a Escorcia por izquierda, Caicedo, un 9 muy oportuno, aunque juega con la camiseta 7, muy oportuno, muy oportunista dentro del terreno de juego para definir. Mosquera lo propio, Martínez, Cabarcas, algunos de los nombres de esta selección Colombia, que no tenía ningún tipo de asco para mandar balones largos, no tenía ningún tipo de asco para eso, o sea, ni se la pensaban para rematar y ser contundentes. Que por cierto, así ganó Brasil el último sudamericano y así vienen siendo las últimas Brasiles. Brasiles de las inferiores, muy inglesas, es decir, jugadores que también son muy pragmáticos, que no les interesa tanto tener el balón, sino ser pragmáticos. ¿Qué me hace pensar esto? Cuando revisas a Colombia, quedando campeón en esta ocasión, cuando revisas a Ecuador, em, lo de la definición es una cosa muy loca porque todas las selecciones de Venezuela sufren lo mismo. Dice Andrew, sí, tenemos un problema con definir de cara al gol en nuestras selecciones, Andrew, eso es una realidad. Pero bueno, estoy seguro que en algún momento se podrá corregir eso. Em, por cierto, el pana Luis Rodríguez, si todavía está por acá, igual me gustaría seguir teniéndote dentro del debate. O sea, que no estemos de acuerdo en esta ocasión con un punto no quiere decir que no podamos coincidir en otras cosas, ¿vale? Uy, se acabó el café, me están diciendo acá. Em, bueno, ok, entonces, perdón que me fui. ¿A qué iba? El pragmatismo de la selección Colombia, el pragmatismo de la selección Colombia ha sido el pragmatismo también de las selecciones ecuatorianas últimamente, sobre todo en categorías mayores, y ha sido el pragmatismo de Brasil para ganar torneos inferiores. El fútbol moderno cada vez es más pragmático, cada vez es más práctico. Y el fútbol moderno que quiere, por ejemplo, practicar, no sé, Osvaldo Vizcarrondo en la Vinotinto, parece, sí, es un juego de triangulaciones, de combinación, de buscar acercamientos entre compañeros, de generar volumen de juego, pero sigue siendo un fútbol bastante moderno. ¿Por qué? Porque Osvaldo Vizcarrondo, a pesar de creer en la asociación como parte de su juego, tampoco es un tipo que desprecia el juego largo, y él mismo lo ha dicho, es un tipo que le gusta apostar por explotar las bandas, hacer el 2 contra 1 con los laterales, y esto también forma parte del fútbol moderno y también busca pragmatismo. Contrario a lo que muchos creen, ¿no? Que solamente es un tipo que busca salir desde el arquero y quedarse en el juego del tiki-taka. No es un entrenador del tiki-taka Osvaldo Vizcarrondo. Y esto a mí me gusta. Que tenga esa capacidad de ser flexible y de tener un fútbol moderno es algo que me gusta, Osvaldo Vizcarrondo, porque veo que Colombia, que Ecuador y otras selecciones han empezado a implementarlo. Y las selecciones que se han alejado de eso, como por ejemplo Argentina, que bueno, que es campeona del mundo en la mayor, pero que en las inferiores últimamente le ha costado algunos partidos para dar el golpe y ganar títulos, te das cuenta que muchas veces es su fútbol de mucha asociación y sobre todo el juego interior es superado por fútbol de extremos o fútbol pragmático como le pasó con Colombia o le pasó con Marruecos en el Mundial Sub-20 anterior, que se vieron totalmente desbordados por la rapidez, por el ataque de bandas y por el pragmatismo de los marroquíes. Colombia y Ecuador están construyendo dos selecciones en base al fútbol moderno y me parecen dos proyectos de selecciones muy interesantes de cara al futuro. Y eso me parece que hay que destacar. Felicitaciones a los hermanos colombianos por haber ganado este torneo. Llegaron nuevamente subestimados, como, bueno, casi se quedan fuera. No venían bien, pero demostraron que los torneos se ganan de esta forma, muchachos. A veces los torneos simplemente se tienen que ganar. Sí, jugar bonito es importante y todo lo demás, pero esto, cultivarle al futuro, a los futuros de la selección nacional de los distintos países, que hay que ganar y que se tiene que ganar a veces como sea, es importante. Ustedes creerán que no, que en la formativa solamente importa jugar bien y ir desarrollando algunos conceptos, pero no, muchachos, también trabajar la mentalidad parte desde la capacidad de ganar partidos bravos. Y créanme que esta generación colombiana que ha ganado un partido bravo, dos de hecho, va a llegar con otra mentalidad de cara al futuro. Repito nuevamente, opinión personal. Bueno, creo que estamos con la sub-17. Con la sub-17, no sé si, déjenme revisar acá rapidito, si me quedó alguna selección por fuera. Bueno, lo de Perú fue muy malo. Hay mucha crítica. Fíjense, ¿no? Perú que queda fuera.
es voraz la crítica que hay alrededor de la selección peruana por no haber logrado el objetivo, ¿ves? Eh, no hay que tenerle miedo a la crítica, muchachos. No hay que tenerle miedo a decir las cosas de forma oportuna. Bueno, Brasil me decepcionó mucho en el partido contra Colombia, venía bien, bueno, se cayó, venía con 4 victorias en su grupo, le había metido una goleada a Argentina y se cayó. Argentina fue irregular, empató con Bolivia, que es un muy mal resultado para los argentinos. Se va además con una imagen muy negativa, con 13 expulsiones, con un jugador que queda bastante rayado en el entorno mediático internacional. Este chico que dice que le iba a romper el Ort a Colombia en la final, el próximo partido que le toque. Em, Va a ser muy difícil, yo vivo en Argentina, va a ser muy difícil que yo les explique y puedan entender por qué a los argentinos les duele tanto perder. No aceptan una derrota de manera fácil y sí, obviamente esto a esta edad es evidentemente un antivalor que tú declares así frente a los medios. Hay argentinos que están rechazando las declaraciones del chico, pero bueno, primero es un muchacho, hay que quizás corregirlo, hacer un trabajo ahí de llamado a reflexión, a ver si se puede corregir esto de cara al futuro. Pero más allá de eso, eso sí tienen estos chamos, o sea, los argentinos, brother, no les gusta perder. Y cuando a ti no te gusta perder, haces todo para ganar. Y yo no tengo dudas de que van con sangre en los ojos para tratar de ganar a Colombia el partido que se les cruce allí el próximo mundial, si es que se termina dando, ¿no?